No llames a la policía. Parte 1. Me mudé hace 3 días a un edificio viejo con un pasillo larguísimo y olor a humedad. Nada más abrir la puerta encontré una nota doblada en el suelo. Si oyes golpes por la noche, no llames a la policía. Por favor, ve del fondo. Pensé que era una broma de mal gusto. A las 02:10 exactas sonaron 3 golpes secos, espaciados como si alguien contara. Después, un arrastre pesado como mover un armario. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero el ascensor se abrió solo, muy despacio, como si respirara luz. Me quedé con el móvil en la mano, sin saber si grabar o hacerme el dormido. Otro golpe. Abrí mi puerta un palmo y el aire estaba frío, casi húmedo, con un olor metálico. Bajé la vista y casi me da algo. Había otra nota en mi felpudo que antes no estaba. Era la misma letra. Gracias por no llamar. Mañana te explico. Cerré, puse el pestillo y apagué las luces, pero me quedé sentado en la cama, vestido, escuchando. Los golpes no volvieron esa noche, aunque el ascensor se abrió 2 veces más y se quedó quieto, esperando. No llames a la policía. Parte 2. Segunda noche. 02:10 clavadas. 3 golpes. Me acerqué a la mirilla. Nada. El ascensor volvió a abrirse solo, sin que nadie lo llamara, y se quedó a medio cerrar, como invitándome. Toqué al B del fondo, el del pasillo al final. Nadie contestó. Deslicé un «Hola, soy el vecino nuevo» por debajo de su puerta y al apoyar la oreja, escuché un zumbido grave, como de motores escondidos. Decidí bajar por las escaleras para no usar el ascensor. En el portal, el espejo grande estaba empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca. Cuando subí de vuelta, la puerta del ascensor se abrió de golpe y el panel marcó una letra B por sí solo. No toqué nada. Las puertas se cerraron y me quedé dentro. No había botón de alarma, solo un pitido suave y las luces parpadeando. La cabina se movió, pero no hacia el portal ni hacia arriba. Se notaba un descenso raro, como si bajara a un sitio que no existe en el edificio. Los números del panel se apagaron y apareció algo que nunca había visto, un 0 rojo vibrando como un error. No llames a la policía. Parte 3. El ascensor se detuvo en 0. En el edificio no hay piso 0. Las puertas se abrieron con un quejido y me tragué la saliva. Un pasillo corto, pintura descascarada, olor a metal mojado. A la derecha, una puerta con chapa, cuarto de contadores. Entré con el móvil en linterna. Había un charco, huellas de arrastre y un zumbido profundo que salía de las tripas de las máquinas. Dije en voz baja, «Ve». Nadie respondió, pero sentí 2 respiraciones a distinta altura, como si hubiera alguien de pie y otro agachado. Al fondo, entre tuberías, vi otra puerta, muy estrecha, sin manivela, pintada del mismo color para camuflarla. En el metal, grabado a punzón, una B. Se me erizó la nuca. Volví al pasillo para largarme y presioné el botón del ascensor. No contestó. Me quedé mirando la puerta estrecha. Tenía marcas recientes, arañazos nuevos y un cerco húmedo alrededor, como si algo por dentro empujara de vez en cuando. Cuando di un paso atrás, la puerta vibró una vez, muy leve, como si hubiera respirado. Sentí que no debía estar allí. No llames a la policía. Parte 4. Oí pasos por el pasillo y me preparé para correr. Apareció un hombre flaco, ojeroso, con una linterna pequeña. «No bajes sin esto», dijo y me la puso en la mano. «¿Eres B del fondo?», pregunté. Asintió con la cabeza, cansado. Le enseñé la nota. «Gracias por no llamar a la policía», me dijo. «Todavía». Le pedí una explicación. «Por la noche, algo intenta subir. Se calma con ruido», señaló el techo, las tuberías. «Los golpes son para que no se deslice. Si llamas a la policía, abren puertas que no deben. Se asustan, tocan palancas y lo sueltan», le pregunté por la puerta estrecha. «Es un cierre antiguo de cuando este edificio era otra cosa». Me enseñó la muñeca. Tenía marcas de mordida, como de dientes pequeños pero irregulares. «No preguntes qué es», dijo. «Pregunta qué hace cuando ve luz». Tragué. Le pedí saber al menos qué fue el edificio. Clínica, luego imprenta, luego viviendas. Justo entonces la luz se cortó y nos quedamos en negro. Detrás de la puerta estrecha sonó un empujón gordo. El metal vibró y el agua del suelo dibujó una onda perfecta. No llames a la policía. Parte 5B me llevó a su piso para explicarme con calma. Olía a café y a cables recalentados. Sobre la mesa tenía una carpeta con planos amarillos y sellos antiguos. «Mira», dijo señalando un dibujo. Detrás del cuarto de contadores había una galería de servicio que recorría el edificio con pequeñas compuertas. Servía para mover cosas cuando nadie debía verlas. «¿Qué cosas?», pregunté. Lo importante es que quedó sellada. Casi del todo. Pasó las hojas, clínica en los 60, imprenta en los 80.
La imprenta añadía tinta y disolventes al sistema de ventilación. Si abres sin saber, el aire cambia y eso se agita. El walkie de B soltó un chasquido. Una voz de mujer, muy cerca, «¿Estoy en cero?» Se movió la compuerta. Nos miramos. «¿Quién eres?» «Ah», preguntó B. «La portera de noche», dijo con un hilo de voz. «Huele raro». Y escucho pasos dentro de la pared. Al fondo del pasillo, a esa misma hora maldita, el ascensor se abrió solo y se quedó esperando, iluminando el suelo como un ojo. No llames a la policía. Parte 6. Antes de bajar, B me dio una tarjeta escrita a mano con 3 reglas. 1. No abras si golpea 3 veces. 2. No llames a la policía hasta las 6 en punto. 3. No le mires a los ojos. ¿Ojos de qué?, pregunté. No son ojos, dijo. Es lo que imita unos. Bajamos al cero con la linterna y el walkie. El agua me cubría los tobillos y estaba tibia, como si hubiera pasado por un motor. La puerta estrecha tenía el cerco más hinchado. La pintura se abría en una línea, como una herida. Cuando yo diga, abres el cuarto de contadores, indicó B. Yo bloqueo la compuerta desde dentro. Empujé la puerta del cuarto y entré. Una luz de emergencia parpadeaba en rojo. Entre los contadores algo se movió, rápido, dejando un brillo aceitoso. No era una mano, pero se pegó a mi jersey como si fuera una. B gritó desde el pasillo. «¡Aguanta ahí! No respires hondo». La radio crujió y la portera susurró. «Está justo al otro lado de la rendija. No llames a la policía». Parte 7. Miré mi jersey y vi un lodo brillante con motas microscópicas. Olía a ozono, a electricidad quemada. B me lanzó una mascarilla. «No lo respires», dijo. Tras la compuerta sonó un golpe largo y luego otros más cortos, desacompasados, como si fueran varios intentando ponerse de acuerdo. B metió una barra en el carril de la compuerta y la forzó hacia atrás. El metal chilló como un animal. El ascensor se abrió en cero otra vez. Pero el panel ya no mostraba números. Solo una línea roja que empezaba a subir, muy despacio. Eran las 0210. «Va a tu planta», dijo B. La radio escupió un pitido y la portera dijo: «Oigo tus pasos arriba». «Estoy aquí», contesté. Pero ella insistió. «Los oigo en tu puerta». El ascensor siguió subiendo. La línea roja se detuvo donde vivo yo. La cabina permaneció abierta, en silencio, como esperando. «Cuenta 20 y no sueltes la barra», me dijo B, y empezó a subir las escaleras de 2 en 2. «No llames a la policía». Parte 8. Me quedé solo, con el agua al tobillo y la barra clavada. Empecé a contar en voz baja. 1, 2, 3. Desde la compuerta, mi propia voz dijo: «No sueltes». Méjele. 7, 8, 9. La radio hizo un chillido agudo. «Se abrió arriba», gritó B. Oí mi timbre de puerta 2 veces. 10, 11, 12. Eché todo mi peso sobre la barra. 13, 14, 15. El ascensor bajó de golpe y se abrió en cero. Dentro, en el suelo de goma, había algo que antes no estaba, una nota arrugada. La cogí sin soltar la barra con la otra mano. Era mi frase, con mi tono, pero la letra parecía escrita por alguien que no estaba acostumbrado a esa mano. Decía: «Gracias por no llamar». Miré el borde del papel. Tenía las mismas motas brillantes que mi jersey. La radio susurró: «El agua sube. Está metiendo algo por la rendija». Pisé el charco. Estaba más caliente. Escuché 3 respiraciones distintas, una detrás de otra, como practicando una canción. No llames a la policía. Parte 9. B bajó pálido y me enseñó lo que había encontrado en mi puerta. El ojo de la cerradura tenía un hilo negro metido hacia adentro, viscoso, con puntitos de luz. «Lo empujó desde tu lado», dijo. Yo tragué saliva. ¿Y la portera? La radio contestó sola. «Estoy aquí». Sonó como si hablara a través de un tubo lleno de agua. Miré el reloj. 5:35. «Falta poco», dijo B. «Aguanta. Si golpea 3 veces, no abras». La compuerta vibró con un golpe grave. 1. Esperamos. Otro golpe más cerca, como si hubiera acercado la cara a la rendija. 2. El agua hizo un remolino pequeño alrededor de mis botas. El ascensor se cerró, respiró y volvió a abrirse sin motivo. Entonces, a mi espalda, en el cuarto de contadores, algo rascó el metal en una línea recta, muy lenta, como si estuviera aprendiendo a escribir. El sonido me recorrió los dientes. Miré a B, que negó con la cabeza muy despacio y levantó 3 dedos temblando. No llames a la policía. Parte 10, tercer golpe. La barra vibró y se deslizó 1 milímetro por el carril, como si alguien la apartara con 2 dedos. A lo lejos se oyó una sirena. Algún vecino por fin llamó. «No abras», repitió B, apretando los dientes. Miré el reloj.
5:59. El pasillo cambió de luz como si amaneciera dentro del edificio. La compuerta dejó de empujar de golpe y el agua empezó a drenar por la rejilla, haciendo un sonido de respiración al revés. A las 6 en punto, todo quedó quieto. El ascensor volvió a marcar números normales y el panel ya no mostró la línea roja. B cerró la compuerta con un candado viejo y puso encima una malla de acero. «Mañana vendrán a mirar», dijo. «¿La policía?». Pregunté. B negó. «La imprenta. Los que quedan saben qué piezas faltan y cuáles no hay que tocar». Yo miré el papel con mi frase y las motas brillantes. «¿Y si vuelve esta noche?». B guardó el candado en el bolsillo, respiró hondo y dijo: «Entonces te cuento qué se imprimía aquí». «¿Y para quién?». «No llames a la policía». Parte 11. Dormí poco y mal. A mediodía, B llamó a mi puerta con 2 personas mayores que olían a tinta y disolvente. «Son de la imprenta», dijo. La mujer se presentó como Luisa y sacó una caja metálica con guantes, mascarillas y una lámpara portátil. «Antes imprimíamos cosas normales», me dijo, «pero también patrones de cierre. Dibujos que obligan al aire a quedarse quieto. No supe si reírme o echarlos». Bajamos al 0. De día el pasillo parecía menos agresivo, pero el agua olía más fuerte, como a tinta vieja. Luisa puso la lámpara junto a la compuerta y me enseñó un pliego amarillento con un diseño repetido, círculos y líneas como las de un billete. «Esto se pegaba detrás de cada compuerta», explicó. «Cuando lo arrancaron, empezó a colarse lo que no era nuestro». B. Me miró como pidiéndome que no hiciera. «Preguntas de más. Solo hay que reimprimir el patrón y sellar», dijo Luisa. «Pero tiene que estar callado al otro lado». Me pidió silencio absoluto. Yo asentí, aunque por dentro sentía que el silencio era justo lo que más le gustaba a eso. «No llames a la policía». Parte 12. Luisa extendió el pliego y, con una brocha, empezó a aplicar una pasta transparente que olía a alcohol y cítrico. «Barniz conductor», murmuró. «Si late, el patrón late con él y lo cansa». Su compañero sujetaba la malla mientras B aflojaba el candado. «Abro solo 1 centímetro», dijo. «Si empuja, suelto». Me colocaron la lámpara y me dieron otra regla extra. «Si oyes 3 respiraciones, no hables». Contuve el aire. La compuerta hizo un ruido bajo, como estirar cuero mojado. Luisa pegó el pliego por la rendija con una espátula y lo alisó, centímetro a centímetro. Yo conté tornillos para no mirar la juntura. 1, 2, 3. En ese momento sentí las respiraciones, una detrás de otra pegadas al metal. La primera era corta, la segunda profunda. La tercera imitaba la mía. Luisa se quedó quieta con la espátula al aire y susurró: «Que respire ella». «No tú». Obedecí y aguanté hasta que me temblaron las piernas. La tercera respiración se desacompasó, como si hubiera perdido el ritmo. Luisa siguió alisando, firme, hasta cubrir toda la rendija. «No llames a la policía». Parte 13. Cuando el pliego quedó pegado, Luisa sacó un sello con un rodillo y tinta negra espesa. No era una palabra, era un sello de números formando espirales minúsculas. «Antiguamente esto se hacía para los billetes», dijo, «porque lo falso no sabe respirar». Rodó 3 veces sobre el pliego. El barniz brilló y la luz de la lámpara pareció doblarse un poco, como si el aire se hubiese tensado. Detrás algo rascó con torpeza, intentando copiar el ruido del rodillo. «Aprende rápido», murmuró B. La portera apareció en la escalera, pálida, con un termo de café. «Traje agua caliente», dijo, «por si alguien se marea». La miré a los ojos y noté un reflejo raro, como un puntito de luz que iba y venía, del tamaño de una cabecita de alfiler. «¿Estás bien?», pregunté. Ella apartó la vista. El ascensor sonó arriba y bajó hasta 0 con suavidad, sin esa respiración extraña de las noches. «Queda otra compuerta», anunció Luisa señalando el plano. «La pequeña del conducto de ventilación». A mí se me heló la espalda. Ese conducto daba justo detrás de mi cocina. «No llames a la policía». Parte 14. Nos subimos a mi piso con la caja metálica, la lámpara y los pliegos. En la cocina quité el mueble bajo y dejamos al descubierto la rejilla vieja del ventilador. Olía a tinta seca y a moho. Luisa pasó la mano y se manchó de esas motas brillantes que ya conocía. «Está probando por aquí», dijo. B sujetó la rejilla y yo, con un destornillador, quité los tornillos uno a uno. Detrás había un hueco estrecho, negro, con paredes de cemento liso. Luisa metió primero la lámpara. La luz rebotó y volvió con un brillo aceitoso, como si hubiera una película pegada a las paredes. «No hables y respira», repitió. Yo asentí.
Pegó el pliego del patrón con la espátula y al primer toque se oyó un susurro grave, como aire pasando por una garganta equivocada. La tercera respiración empezó a imitar la mía otra vez, pero se atragantó. Luisa lo aprovechó. Rodillo, tinta, 3 pasadas. El hueco vibró y luego se quedó raro, como apagado. En el borde de la rejilla, un hilo negro asomó. Tembló y se secó en segundos, como si lo hubieran dejado al sol. No llames a la policía. Parte 15. Sellamos y atornillamos de nuevo. B se apoyó en la pared y respiró como si llevara una semana sin hacerlo. Luisa guardó los rodillos y me dio un último pliego doblado. Por si se abre otra rendija, no llames a la policía de noche. Si lo haces, vendrán con cámaras, apagarán ventilaciones, abrirán con puertas y lo despertarán. Asentí. Antes de irse, la portera dejó el termo en mi mesa. Perdón por lo de anoche, dijo. A veces repite voces. Le miré las manos, ya no tenían motas brillantes. Cuando se fueron, me quedé escuchando. El edificio sonaba como debería. Tuberías, vecinos, un televisor lejano. A las 02:10 me senté en la cocina frente a la rejilla. Tenía el pliego de repuesto y la lámpara encendida, por si acaso. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Ningún golpe. Ningún ascensor respirando. Solo mi reloj. Y entonces, muy suave, desde mi buzón en el portal, sonó un papel deslizándose. Bajé descalzo. Dentro había una nota, mi frase de siempre. Y debajo, en letra desconocida, solo 3 palabras. Nos vemos a las 6.